Está Margarita Stolbizer, diputada nacional del GEN. Margarita, ¿cómo le va? Facundo Pastor en la red, ¿cómo anda? Hola, ¿qué tal, Facundo? ¿Cómo les va? Acá estoy. Bueno, haciendo el esfuerzo de Margarita de tratar de contarle y a nuestros oyentes por qué es importante ver lo que pasa ahí en la corte, ¿no? ¿Le llamó la atención lo que hizo García Mansilla? A ver, a mí me parece bastante extraño, si se quiere, que García Mansilla esté en ese lugar, la verdad. Yo creo que venimos arrastrando cada vez de manera más preocupante un debilitamiento de las instituciones. Mm, Y en este caso, con la Corte, yo creo que se está llevando al Poder Judicial a una suerte de precarización muy grande y muy peligrosa, incluso para el funcionamiento de la economía, que es lo que a este gobierno más le preocupa, ¿no? mm. Es bastante difícil pensar que quién va a ir a invertir en un país que nombra a los jueces de la Corte por decreto y que los pone en esta situación de precariedad. Si hay algo que caracteriza a los miembros del Poder Judicial es su estabilidad, su Mm. inamovilidad. Y sin embargo, nada menos que en la Corte se están designando a una o a dos personas que tienen la precariedad de que no saben cuánto tiempo Claro, van a estar en claro. ese lugar, ¿no? Margarita, yo lo analicé en dos sentidos, en el frente interno y en el frente externo. El último es el que usted acaba de escribir, llamémoslo la inseguridad jurídica que un inversor mira respecto a Argentina. ¿Qué hago? Vengo y pongo 2.000 millones de dólares en un país donde la corte es una joda, digamos. Exacto. Y bueno, el otro es el frente interno, la Sí, sí, sensación sí. o la Ahora, certeza del ciudadano de que no hay en el, justicia. sí, sí, y en el frente interno agrego otra cuestión. El gobierno, el poder ejecutivo, porque hagamos siempre la aclaración que el gobierno para nuestra constitución está constituido por los tres poderes, ¿no? Claro. El poder ejecutivo ha iniciado un doble conflicto, por un lado con el poder legislativo, pasando Mm, por arriba de atribuciones propias del poder legislativo, del Senado, que es el que debe nombrar a los jueces de la Corte, y ahora un conflicto con la propia Corte, mm. con el poder judicial, digamos. Hay un doble conflicto de poderes que también hace mucho daño hacia afuera, porque también el ciudadano común tiene o siente esta precariedad de saber que en definitiva cuando él busque un reconocimiento de sus derechos, una reivindicación de Totalmente. sus derechos, no sabe si efectivamente quiénes son los que van a estar fallando. A todas estas cuestiones agreguemos que el tema lijo en el medio ya Mm. no se trata simplemente de una cuestión de procedimientos, de mecanismos formales, de institucionalidad formal, sino que es una cuestión mucho más grave. Es un hombre que no tiene las trayectorias, los reconocimientos, las capacidades como para estar en ese lugar. Yo sigo pensando que el Poder Judicial en su máxima expresión, en su máximo tribunal, tiene que estar conformado por gente intachable, irreprochable, y que en realidad quienes llegan ahí tienen que ser el resultado de un gran consenso político, digamos, Diputada, para personas, sí. no, perdón que la interrumpa acá, Robertino Sánchez Flecha. Le quiero preguntar en este Hola, contexto, Robertino. ¿qué tal? Siguiendo su argumento y al calor de los acontecimientos de las últimas semanas, ¿piensa usted que habla tanto y trabaja tanto temas de la República, republicanos, que hay como una raíz autoritaria o un germen de esas características en torno a este gobierno? Sí, sin ninguna duda. Esto es Mm. una, digamos, de sus expresiones, pero no es la única. ¿Y en qué termina? El Porque si es presidente ha así, decidido, si es el así, presidente ha decidido gobernar por decreto. mm, Han modificado cientos de leyes a través de decretos, en realidad, cuando la Corte tiene establecido y la Constitución lo establece, que los decretos de necesidad y urgencia mm. son de carácter absolutamente excepcional Claro. y sin embargo estamos viendo de qué manera terminan haciendo uso y abuso Mm. de estas medidas, ¿no? Ahora, Margarita, ¿cómo se revierte esto? A ver, hay dos cuestiones. Una que yo creo que es la oportunidad para que el Congreso de la Nación asuma un protagonismo para poner el freno a todas aquellas cuestiones que
avasallan el orden institucional, es el Congreso, a través, por supuesto, del tratamiento que tenemos que hacer de los decretos de necesidad y urgencia, y habrá que rechazar lo que haya que rechazar, que no cumpla con la normativa. Entonces el Congreso es sin ninguna duda un freno. Ahora, pero Margarita, esto perdón, llevado al yo lo digo plano con de mucho lo respeto. político y lo electoral. El año pasado no sí. vimos eso. Yo la excluyo a usted porque conozco su honestidad intelectual. El año pasado el Congreso fue cualquier cosa menos un freno. Fue una lógica transaccional pocas veces vista. A ver. Nada más lejano que un freno. Sí, a ver, un gobierno que tiene 27 diputados, yo, Margarita, aprobó sí, lo que yo quiso. comparto eso. A ver, si algo ha hecho este gobierno ha sido romper todos los bloques políticos, todos, el mío incluso, porque la verdad es que alcanza las mayorías que necesita ¿Y cómo para las alcanza, impulsar o Margarita? para frenar, rompiendo los bloques. ¿Y cómo rompe los bloques? ¿Qué ofrece tiene para que ver romper los con bloques? Ay, déjenme que pueda hablar. ¿Pero no qué me ofrece, interrumpan todo el Margarita, para romper los tiempo. bloques? Bueno, muchas cuestiones, entre ellas lo principal son los acuerdos con los gobernadores, lo vimos con las últimas normas. Esos acuerdos de toma y daca con los gobiernos provinciales, esto es una cosa que data de mucho tiempo. Antes teníamos los ATN. ¿Por qué razón la Argentina nunca pudo cumplir con la ley de coparticipación que la Constitución Nacional dice que se debió haber dictado en el año 1996? Porque manejar los recursos de forma centralizada, discrecional, da poder, y eso es lo que se ve. Esa es la práctica de lo que yo le llamo un clientelismo VIP, un clientelismo institucional, que te doy a cambio de los votos. Y uno siempre, a mí me pasa que soy bastante condescendiente cuando se habla del asistencialismo y la compra de voto con los sectores más pobres, ¿no? La persona que va y vota por alguien que le dio una jubilación, que le dio un plan social, su situación de pobreza hasta puede justificarlo. En los casos del clientelismo institucional, que es cuando le doy al intendente, al gobernador, y a cambio de eso me aporta los votos, eso es absolutamente reprochable. Pero eso es porque no funciona nuestro sistema institucional. Si algo hay que sacarle a los poderes ejecutivos, a este como a los anteriores, es la discrecionalidad en el manejo de los recursos. No tenemos una ley de coparticipación que debería tener cálculos matemáticos de cómo se debe repartir la plata, ¿no es cierto? La plata, las obras públicas, etcétera. Margarita, ¿alguna vez la tentaron a usted con ser parte de la Corte Suprema? No, tentarme, no creo que me corresponda tampoco, por supuesto. No, digo, por ahí la palabra tentar, en algún momento sonó su nombre. Se dijo que por ahí, digo... Sí, algunas personas lo pueden haber dicho, por supuesto, pero no, nunca participé de nada que condujera en ese sentido. Bien. ¿No? Margarita, gracias. Perdón por la ansiedad periodística a veces de la repregunta, pero bueno, son temas que por supuesto despiertan el debate, ¿no? Rápidamente. Sí, no, está muy bien y a mí me gusta ese periodismo, ¿eh? A mí me gusta Bueno, ese muchas periodismo, gracias, Margarita. Supuesto. Un placer. Bueno, que tengan buenas tardes. Gracias. Hasta pronto. Chau, Margarita Stolbizer, diputada nacional del partido GEN.